amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast, La Palabra Fiel, día 31. Comencemos. Y bueno, pues ya les había comentado en el capítulo anterior qué es la guerra espiritual y dónde surge. Ciertamente para todos aquellos que estén escépticos y dudan de este tema, miremos. Y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel, que ciertamente pelea junto con Jesucristo contra el rey de Persia y asimismo el rey de Grecia, como se los comenté en el capítulo anterior, es este mismo Miguel. Y dice así: y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, por eso fueron arrojados. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lamentablemente aquí en la tierra es el único lugar donde puede manifestarse su poder malévolo, digámoslo así, en contra de la voluntad de Dios, arrastrando a todo aquel que desconozca la voluntad misma de la palabra de Dios. Otro ejemplo, dice así mismo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, hablando de Satanás, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Era hermoso. Y bueno, pues dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ciertamente aquí Dios nos está confirmando que Él era parte de su reino celestial, era como tal un ángel. Y el Edén que nosotros conocemos, hablando de Adán y Eva, es la porción que Dios nos permite mirar cómo la vida perfecta se halla dentro de él, que hasta los mismos animales no manifiestan esa cadena alimenticia, sino que el comportamiento de ellos en el modo original es como tal lo manifiesta a través de Adán cuando le pone nombre a cada uno de ellos, aún a los depredadores. Y dice así: los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios creó a Satanás, en este caso a este ángel, con el fin de liderar la orquesta, las alabanzas a Dios. Y ciertamente es con ese fin, con ese propósito por el cual lo crea. Y dice así: tú, querubín grande, perfecto, yo te puse en el huerto, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios es perfecto, pero no desconoce el mal, no desconoce cómo se manifiesta el enemigo. Ciertamente, porque como ya les había comentado, lo que es vida ciertamente crea vida, y lo que es muerte ciertamente declina hacia la muerte, y son dos caminos muy diferentes. Uno va hacia vida eterna y otro va hacia obviamente un tiempo en perpetuidad que pues será de lloro y crujir de dientes, como lo dice Jesucristo. Y bueno, pues cuando ciertamente Dios dice que halló maldad en él, hasta que se halló maldad en él, es como ciertamente ya lo vimos dentro del Edén, en el momento en el que Eva y Adán pecan, pues ciertamente Dios conoce y asimismo le refiere a Jesucristo y al mismo Espíritu Santo, que el hombre ahora es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y como ya les había comentado, Jesucristo no es
discípulo de nadie, Él es el maestro. Por eso es que a través del ejemplo que Él nos da ciertamente después de esos 40 días que estuvo en el desierto día y noche, y que el enemigo se manifestó a modo de tentarlo, Jesucristo conoce y sabe cómo detectar, sabe cómo se manifiesta el enemigo, sabe cómo se comporta, y es por eso que Dios crea ese marco jurídico para que por medio de sus mandamientos ciertamente no solo salvemos nuestra vida, sino que aprendamos y conozcamos cómo se manifiesta el enemigo, cómo obviamente se comporta, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar conforme a lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y bueno, dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, se enalteció tu corazón, se envaneció y lamentablemente te corrompe. Cuando uno deja de pensar en la gente que nos rodea y se vuelve egoísta, y el orgullo nos consume, ciertamente nos comportamos como Satanás. Y dice así, y por eso dice mi Señor Jesús que les refiere en su momento y dice: ustedes son hijos del diablo, porque ciertamente los deseos del diablo quieren hacer. Y bueno, dice así: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y tu esplendor obviamente se está refiriendo Dios a que te cegaste por causa de, ciertamente digámoslo, por su hermosura. Él creyó estar en una posición la cual ciertamente pues fue todo lo contrario. Y asimismo la palabra de Dios dice que el vino, el mosto y la fornicación merma la sabiduría, merma el entendimiento. Y cuando ciertamente nosotros nos inclinamos hacia el mal y dejamos que nuestros deseos y nuestros pensamientos y asimismo nuestras pasiones ciertamente salgan a flote y nos arrastren hacia la misma ruina que el enemigo ha de sufrir, pues es ahí donde nosotros precisamente por medio de Jesucristo aprendemos a detectar lo que nos está ciertamente arrastrando. Y bien dice la palabra de Dios a través de mi hermano Pablo, que pongamos atención aún a aquellos que son ministros de la misma palabra de Dios, aquellos que son sacerdotes, aquellos que son pastores, aquellos que son escribas, ciertamente poner atención a cómo nos comportamos, precisamente para no caer en el mismo error. Y dice así: yo pues saqué fuego de en medio de ti. Pero antes dice: y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ciertamente está refiriéndose a nuestro propio ser, a nuestro existir, porque bien dice Dios que nosotros somos templo de Él. Y como le refirió al rey David, Él no necesita un templo de 4 paredes, pues ciertamente la tierra es el estrado de sus pies. Y bueno, pues a eso se refiere. Y dice así: saqué fuego de en medio de ti. Y cuando a esto se refiere, es como cuando Dios mismo nos refiere a nosotros, que nos metió en fuego para podernos purificar, digámoslo así, para poder ciertamente sacar a flote las buenas, digámoslo así, las buenas cosas de nuestro corazón, e inclinarnos hacia lo correcto en todo momento a través de las pruebas, a través de ciertamente las aflicciones. Y por eso se refiere de esta manera, porque Él lo hizo, prendió fuego dentro de Él, como Él lo dice: saqué fuego de en medio de ti para ver y sobre todo llevarlo a ese límite donde Él ya no pudo más ser hipócrita y tuvo que manifestar la maldad, y por ello se rebeló ante Dios,
ante el reino de los cielos y por eso fue expulsado. Y dice así, ciertamente, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron y de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y cuando se refiere a todos aquellos que te conocieron, son a todos aquellos que arrastró a su propia ruina, pues ellos mirarán cómo Satanás será enjuiciado de la misma manera que todo hombre que se incline al mal. Y bueno, pues dice así, ciertamente otro ejemplo en el cual podemos mirar, y dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano, porque ciertamente sus arpas, porque él era el quien tocaba las alabanzas para Dios. Y dice así, eh, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Como ya se los había dicho en el capítulo anterior, pues los demonios tienen territorios, ellos se adueñan aún de colonias, aún de países, y ellos ciertamente hacen que la gente sean arrastrados por lamentablemente el sistema y los líderes de ese sistema para que sean arrastrados a la misma ruina del enemigo. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ciertamente aquí Dios nos está mostrando que Él pensó, Él creyó, se envaneció tanto que creyó y quiso serse igual a Dios, no como Dios como lo refiere Jesucristo, pues Él dice que nadie puede ser más que su maestro, pero sí puede ser como su maestro. Y lamentablemente aquí el enemigo, pues tanta fue su vanidad que ciertamente declinó hacia el mal. Y dice, y en el monte del testimonio me sentaré. Y el único testimonio es Jesucristo, hombre, en carne a la vida de los hombres. Él se quería poner antes que Jesús. Y dice, a los lados del norte, sobre las alturas, y cuando dice a los lados del norte es donde existe o donde está la figura o la imagen más bien del celo de Dios, y esa imagen del celo de Dios es Jesucristo. Por eso lo refiere de esta manera. Y dice así, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lamentablemente, pues erró, pecó en cuanto a tanta vanidad que él dejó que lo arrastrara. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ya les había comentado que el abismo es ciertamente el lugar donde posa el universo y la misma tierra, pues Dios creó la materia en el mismo abismo, siendo la materia oscura que pues ciertamente no hay y no puede haber vida en ella. Mas sin embargo Dios es Dios de imposibles e hizo vida dentro del abismo, creando obviamente el universo y la tierra misma para darnos a nosotros y crearnos como materia una oportunidad la cual el enemigo desechó y desaprovechó, pues ciertamente él, no siendo carne, está hecho en el espíritu. Y cuando Dios se refiere, cuando Jesucristo se refiere que antes de conocer a Dios pudimos blasfemar a Dios, al nombre de Dios y asimismo a Jesucristo, pero ya una vez conociéndolo, para él ya no hay más pecado por el cual culparte. Pero refiere a sí mismo que el que blasfemare en contra del Espíritu Santo ciertamente ya no tiene oportunidad ni salvación, porque ciertamente Satanás y sus ángeles fueron creados en el Espíritu de Dios,
para hacer vida y aún así se inclinaron hacia el mal. Y es por ello que Dios los arrojó al abismo y dice a sí mismo, Jesucristo en uno de sus pasajes y dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, refiriéndose a esa persona, y le rogaban que no los mandase al abismo, porque ciertamente es tortura, digámoslo así, es algo que pues los mismos demonios no fueron creados para el abismo, así como el hombre no fue creado para ciertamente el infierno, mas sin embargo sus hechos lo arrojarán juntamente con el enemigo a donde él ciertamente pagará su pena. Y dice así mismo, porque Dios no se olvidará de ciertamente de su mal que él causó en la tierra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, ciertamente a la misma llave que se refiere Jesucristo, que él le quitó al enemigo las llaves del infierno y obviamente el enemigo fue arrojado al mismo. Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, perdón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y ciertamente es parte del pago que él ha de sufrir por causa de su rebelión. Y ciertamente si nosotros no nos apercibimos de las cosas que Dios nos exhorta por medio de Jesucristo, ciertamente pagaremos la misma culpa. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.